Hola familia, ¿cómo están? Les saluda de nueva cuenta Rafa y Mari Carmen y queremos compartir con ustedes una reflexión basada en la escritura de Romanos 12, versículo 2. ¿Podrás leer, Flaquita? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña y nos dice que Dios busca que cada uno de nosotros sea transformado. Dios quiere que tú y que yo seamos transformados en este tiempo, que tomemos las formas de Dios y dejemos las formas del mundo. Por eso nos pide en esta escritura que renovemos nuestro entendimiento y nos transformemos. Esta transformación nos ayuda para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, este tiempo que estamos viviendo de encerramiento nos ayuda a este proceso de transformación. Es interesante notar que esta palabrita, transformación, en este versículo 2 de Romanos 12, en el griego es la palabra metamorfosis. Y metamorfosis lo que significa es un cambio de forma. Uno de los mejores ejemplos de esta metamorfosis en la naturaleza es la transformación de la oruga en una mariposa. Recordemos que siendo una oruga, siendo un gusanito pequeño que anda en el suelo, en el piso, lo que sucede después es que se encierra, se encapulla, y dentro de ese capullito, estando encerrado ese gusanito, empieza un proceso de transformación, de metamorfosis, empieza a cambiar su forma, y cuando termina ese proceso, lo que sale de ese capullo ya no es un gusano, sino una preciosa mariposa. Creemos que este es uno de los propósitos por los cuales hoy estamos viviendo este encierro en casa, todas las familias, a causa de esta pandemia. Creemos que es un tiempo de oportunidad de poder transformarnos. Dios quiere que tú y yo, después de esta cuarentena, de este encierro, salgamos completamente transformados. Ahora, hay 3 ejemplos en la Biblia que queremos mencionarte de esta transformación por el encerramiento. Y el primero de ellos lo tenemos en la persona de Moisés. Éxodo, capítulo 34, versículos del 28 al 29. Dice ahí la escritura: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés, este hombre, bajó transformado después de estar 40 días y 40 noches encerrado, por así decirlo, ahí en el monte Sinaí con Dios. Su rostro, cuando bajó, era brillante. Había ocurrido una transformación en su vida, y lo interesante que nos dice aquí la palabra de Dios es que ni siquiera él se dio cuenta. Creemos que así está ocurriendo en estos tiempos, a los que hemos creído en Dios, a los que estamos en su presencia. Está ocurriendo una transformación, y lo interesante es de que nos estamos transformando sin ni siquiera darnos cuenta de que está ocurriendo esa transformación en nosotros. Son otros, son allá afuera los que se van a dar cuenta de esa transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es. Y vemos un segundo ejemplo, lo tenemos en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 12, dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey,
todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y podemos ver aquí cómo Esther estuvo en un proceso de encierro, en un tiempo que tuvo que estar encerrada, pero con un propósito claro de ella poder ser embellecida, poder ser transformada para ese tiempo que se encontrara con el rey. Y ella podemos ver al leer estas escrituras que ella aprovechó mucho y muy bien el tiempo, embelleciéndose, y al salir y el tener ese encuentro con él, vemos como de una doncella simple, de una simple doncella, fue transformada en una majestuosa reina. Salió de ese tiempo de encierro transformada. Y eso es lo que creemos que está en el corazón de Dios para este tiempo con nosotros como iglesia, que nos embellezcamos, nos deleitamos en Él para salir transformados en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, el tercer ejemplo lo encontramos en los hombres que fueron con David a la cueva de Adulam. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, los primeros 2 versículos, la palabra dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Nos dice la Escritura que 400 hombres se juntaron con David en esa cueva, se encerraron en esa cueva, y entraron siendo hombres con miedo, hombres amedrentados, hombres angustiados. Pero hubo una transformación al estar ante la presencia de David. David es un tipo de Cristo. Y al estar ante él, ante el rey, allí en esa cueva, ellos fueron transformados. Y de allí salieron el ejército de los valientes de David. Fueron hombres completamente transformados después de aquel encierro en aquella cueva. Entraron con miedo, pero salieron hombres, guerreros, valientes y bravos. Así es. Y creemos que hay 3 maneras de salir de este encierro. Hemos platicado al respecto y vemos que son 3 formas diferentes. La primera en la que podemos salir de este encierro es siendo igual que como entramos. Igual. Pero hay una segunda forma en la que podemos salir de este encierro, y es siendo peor, yéndonos para mal, y así salir de este encierro. Y hay una tercera forma, que es la que creemos que es la del corazón de Dios, y es siendo mejor, mucho mejor de cuando entramos, mucho mejor. Esta es la forma en la que creemos que Dios está esperando, y hemos visto estos 3 ejemplos de transformación, y es lo que Dios creemos que espera de nosotros, que seamos transformados, que aprovechemos este tiempo de encierro para encerrarnos con el Rey y poder ser transformados a su imagen y semejanza, a su imagen de amor, y salir en el poder del Espíritu Santo. En estos ejemplos bíblicos
en este encierro de estos personajes, podemos ver que Moisés estuvo ante la presencia de Dios el Padre. Los hombres de Adulam estuvieron ante la presencia de David, un tipo de Cristo, el Hijo. Y Esther estuvo ante la presencia de Hegai, el sirviente, el guarda de las mujeres, un tipo del Espíritu Santo. Y todos ellos fueron transformados. En este encierro, si tú y yo nos estamos ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saldremos transformados. En este encierro, lo que se transformó fue el rostro de Moisés. Se transformó el carácter de aquellos hombres de Adulam y se transformó el aroma de Esther. En este encerramiento se impregnó el rostro de Moisés de la gloria de Dios. Se impregnó el carácter de los hombres de Adulam del valor de David. Y se impregnó la piel de Esther del óleo y los perfumes aromáticos que le dio Hegai. Igualmente pasará con nosotros. Si en este encierro tenemos comunión con Dios, se nos impregnará su gloria. Comunión con el Hijo, se nos impregnará su valor. Comunión con el Espíritu Santo, se impregnará en nosotros su aroma. En este encerramiento seremos transformados. Que Dios les bendiga. Gracias.